Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenos días a quienes nos visitáis desde Latinoamérica. Muchas gracias por estar presentes en nuestro tercer módulo eh, de nuestro curso de creación de agentes declarativos. Y la verdad es que ya llegamos al momento más esperado, ¿no? Al momento en el que vamos a comenzar ya a crear estos agentes declarativos. Momento que yo sé que muchos de vosotros lleváis tiempo con ganas, que estáis luchando mucho, haciendo toda la formación de forma persistente. Y bueno, pues ya ha llegado ese momento y hemos preparado este tercer módulo con mucha ilusión, de una forma eminentemente práctica, y espero y deseo que os sea de mucha utilidad y que en breve, a lo largo de lo que es poco que queda de esta semana o la semana que viene, estéis ya todos y todas creando vuestros propios agentes y creando valor dentro de vuestras organizaciones, que ese es el verdadero objetivo de nuestro club y el verdadero objetivo de toda esta ruta de aprendizaje. Que quiero recordaros que estamos en el segundo curso de nuestra ruta de Business Copilot Adopter, ¿vale? Bien, comenzamos con nuestro tercer módulo y aquí toca imaginar que llevamos tiempo trabajando con Copilot desde que comenzamos ese primer curso y ahora llega el momento en el que pensamos en un asistente que entiende nuestro negocio, entiende el departamento, entiende nuestro proceso de negocio, que es capaz de conectarse o entender nuestra información, nuestros datos y que además habla con nuestra voz, es decir, nosotros vamos a ser capaces de instruirlo para que tenga ese comportamiento que nosotros necesitamos para dar servicio a nuestros usuarios de negocio. Un agente declarativo es una versión personalizada de Copilot. Por tanto, lo vamos a usar dentro del ecosistema de Copilot Chat y también en algunas aplicaciones de Microsoft 365, como es en Word o como es en PowerPoint, pero principalmente lo vamos a utilizar dentro del ecosistema de Copilot Chat, desde Teams, desde la web, desde la aplicación, desde el móvil, etc. Además, todo agente está configurado con un propósito específico. Nosotros personalizamos Copilot con un fin. Cuando nosotros necesitamos que nos dé un comportamiento personalizado y adaptado a un objetivo concreto. Porque si no, ya estamos trabajando con nuestro Copilot Chat general que nosotros, todos los que estamos aquí, que tenemos nuestra licencia, trabaja con toda nuestra información y por tanto nos conoce y entiende mucho de nuestro negocio. Pero necesitamos que tenga un propósito y un objetivo muy claro. Además, no necesitamos conocimientos técnicos, ni de Power Platform, ni tan siquiera. Sí que necesitamos desenvolvernos por el ecosistema, pero no vamos a necesitar ni tan siquiera hacer flujos de Power Automate. Todo lo vamos a hacer de una forma visual, todo lo vamos a hacer de forma declarativa, porque ahora iremos haciendo hincapié en por qué se llama declarativos precisamente. Bien, repasando la anatomía de un agente que le hemos dado mucha importancia, en la última sesión de nuestro curso de Copilot Chat y a lo largo de estas semanas que llevamos con este curso, hemos ido repasando cuáles son los componentes que tiene un agente. Y cuando nosotros vamos a crear un agente declarativo, tiene los componentes que veis en pantalla. En primer lugar, tiene un nombre que debería ser un fiel reflejo de las capacidades y del objetivo que tiene nuestro agente. Tiene un logotipo. El logotipo es muy importante, no es algo meramente visual o estético, sino que nuestros usuarios de negocio el día de mañana van a tener muchos agentes, cada uno con propósitos diferentes. Y tanto el nombre como el logotipo es lo que los van a diferenciar y van a hacer que un usuario de negocio de nuestra empresa conozca e identifique claramente cuál es el agente para que no se equivoque y utilice exactamente aquel que tenga las capacidades que necesite en cada momento.
Después tiene un propósito, una descripción, ¿vale? Una declaración de intenciones. Debe de tener menos de 255 caracteres y debe de reflejar exactamente para qué sirve nuestro agente. Luego tenemos las instrucciones. La instrucción es el verdadero cerebro, el verdadero corazón de nuestro agente. Y he de deciros que este módulo número 3, el rey de todos estos elementos, va a ser las instrucciones. Si yo tuviese que deciros qué es lo que vamos a hacer durante este módulo, es aprender a crear agentes mediante instrucciones efectivas. ¿Por qué un agente se dice que es declarativo? Porque declaro su funcionamiento, no lo programo. Todo se hace declarando unas instrucciones que manejan el comportamiento de nuestros agentes. Por eso es declarativo, ¿vale? Y por tanto las instrucciones son el elemento que nos permite dar esas instrucciones, esas capacidades, indicarle a nuestro agente qué es lo que tiene o debe de hacer en cada una de las situaciones con los usuarios de negocio. Luego, por supuesto, tiene conocimiento, ¿vale? Nosotros le agregamos conocimiento interno, lo entrenamos con información de nuestro proceso de negocio, de nuestro departamento, de nuestra empresa, para que aprenda para ese propósito y que no invente o que no diga cosas que no estén avaladas por toda la información que nosotros le proporcionamos y que, por tanto, va a estar especializado en aquello en lo que nosotros consideremos que debe de estar. ¿Vale? Luego tenemos las indicaciones. ¿Qué son las indicaciones? Pues cuando nosotros entramos en un agente, tenemos unos inicializadores. Eso ayuda a que nuestro usuario de negocio inicie la conversación de una forma guiada. Muchas veces no los vamos a necesitar, pero la gran mayoría de las veces ayudamos a nuestro usuario a saber pedir en base a las capacidades de nuestro agente. Por tanto, las indicaciones realmente son importantes y bastante sencillas de gestionar. Luego, por último, tenemos herramientas que nos van a permitir dar mayor capacidad a nuestro agente declarativo. Son conexiones que nosotros hacemos y nos va a permitir conectarnos a otras fuentes de datos, como Dataverse, nos va a permitir crear registros en el propio Dataverse, en nuestro CRM, nos va a permitir mandar correo electrónico, no nos va a permitir hacer procesos de negocio completos. Son herramientas, acciones que nos permiten dar mayor capacidad, pero no nos van a permitir hacer procesos de negocio completos totalmente automatizados. Para eso luego escalaremos a los agentes personalizados, donde potenciaremos el punto número 7, pero ya con muchas mayores capacidades. ¿De acuerdo? Por tanto, lo más importante de esta semana es crear agentes mediante instrucciones efectivas, dándole el conocimiento necesario. Y eso básicamente es lo que resume lo que vamos a hacer durante esta semana. Por tanto, el cerebro, el verdadero protagonista de nuestro agente son las instrucciones. Definen cómo piensa nuestro agente, determinan cómo responde, establece qué es lo que puede hacer y cómo lo tiene que hacer. Y además marcan también los límites de hasta dónde puede llegar. Por tanto, es el verdadero motor de nuestro agente. ¿Vale? Bien. ¿Dónde podemos crear un agente declarativo? Un agente declarativo lo puedo crear en dos, se pueden crear en más sitios, pero yo lo resumiría en dos experiencias diferentes. En el propio Copilot Chat, ahora lo veremos, le damos a un botón de crear agente y sin salir de Copilot Chat, nosotros vamos a poder gestionar desde ahí un agente. Pero luego tenemos Copilot Studio, que es la verdadera herramienta donde se administra y se gestionan todos los agentes, tanto declarativos como personalizados, para un trabajo en equipo y con mayor escalabilidad desde el punto de vista de distribución de nuestros agentes. Si tuviéramos que hacer una
distinción entre crear un agente dentro de Copilot Chat o hacerlo dentro de Copilot Studio, yo lo diría. ¿Dónde es más fácil de hacer? Pues en Copilot Chat es extremadamente fácil. En Copilot Studio no es que sea mucho más difícil, pero bueno, ya es un ecosistema nuevo donde tengo que tomar decisiones y bueno, pues no podemos decir que es igual de fácil que hacerlo en Copilot Chat. ¿Dónde lo puedo hacer más rápido? Pues dentro de Copilot Chat, porque yo llego, hago un agente y prácticamente en minutos está desplegado. Sin embargo, en Copilot Studio, además de hacerlo, tengo que administrarlo y distribuirlo. Digamos que desde Copilot Studio es más de equipo, de empresa, de organización. Sin embargo, cuando lo hacemos en Copilot Chat, es más personal. Yo me hago un agente aunque lo pueda compartir con colegas y compañeros de trabajo. ¿Tengo las mismas capacidades cuando hago un agente declarativo en Copilot Chat que en Copilot Studio? Pues no. En Copilot Studio todas las capacidades que podemos tener dentro de los agentes declarativos están en Copilot Studio. Y no todas esas capacidades las tenemos dentro de Copilot Chat. También a nivel de gestión. Si bien en Copilot Chat lo único que puedo hacer es compartir mi agente con colegas de trabajo, en Copilot Studio sí que vamos a tener un sistema completo de distribución y administración del ciclo de vida de nuestro agente. ¿Vale? Yo ahora solo voy a mostrar cómo podemos crear la interfaz dentro de Copilot Chat, pero donde nos vamos a centrar todo el módulo es en crear nuestros agentes declarativos dentro de Copilot Studio, que realmente es donde creo que deberíamos de hacerlo por escalabilidad y porque en definitiva lo que nos va a permitir cubrir una estrategia más corporativa y no tanto personal dentro de una organización. ¿Vale? Bien. Por tanto, ponemos todo el foco en la instrucción. Muchas veces hemos visto cómo podemos ir escribiendo de forma conversacional unas instrucciones. Pero nosotros aquí hoy no vamos a aprender a hacer instrucciones de forma vaga. Nosotros vamos a aprender a hacer instrucciones de forma totalmente profesionalizada. Y es que, como en casi todo en la vida, tú puedes crear las instrucciones como tú quieras, sin método. Seguramente acabarás consiguiendo tus objetivos, por supuesto que sí. Pero existe un método profesional con una regla y una guía de cómo debe de hacerse. Además, no la he inventado yo ni la ha inventado el club. ¿Vale? Está dentro de la documentación técnica de Microsoft que nos indica cómo es mejor crear esas instrucciones. Y nosotros vamos a aprender ese método al máximo nivel. Pero una vez que nosotros os enseñamos teóricamente cómo se hacen estas instrucciones, vamos un paso más allá. Y os vamos a dar el prompting avanzado propio que utilizamos nosotros en nuestra empresa, que llevamos mucho tiempo haciendo agentes, utilizando esta técnica avalada por Microsoft. Por tanto, no solo os vamos a enseñar, os vamos a dar un know-how. Os vamos a enseñar cómo crear estos agentes con el propio Copilot. Y es que sí, os vamos a dar un prompt perfeccionado. Un prompt que vais a guardar en vuestra galería de prompt, que ya hemos aprendido la importancia que tiene. Porque todo, en definitiva, en inteligencia artificial es saber pedir bien las cosas. Porque si las sabemos pedir bien, obtendremos resultados excelentes y cumpliremos nuestro objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Saber crear instrucciones efectivas de forma guiada y técnicamente impecable, avalada en la documentación de Microsoft. Por tanto, eso es una cosa que os vamos a dar. Cuando vosotros entréis en el módulo, explicaremos teóricamente las instrucciones, pero después vais a tener un prompt que espero que guardéis en vuestra galería y que espero que a partir de ahora lo utilicéis para crear vuestras instrucciones y que lo mejoréis, por supuesto, porque todo es mejorable, ¿vale? Bien, antes de seguir,
me voy a parar y vamos a hacer un poquito de práctica, ¿vale? Para que no sea todo hablado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a replicar algunos pasos, no todos, de lo que vais a hacer en este módulo. Este módulo contiene una serie de vídeos teóricos donde vamos a hacer un recorrido de qué es un agente declarativo, cuáles son los elementos, ¿vale? Luego nos metemos de lleno en las instrucciones y os explicamos cómo tenemos que hacer todas las instrucciones de una forma teórica. Pero a partir de ahí vamos a hacer un caso de éxito, ¿vale? Vamos a hacer un tutorial donde vamos a hacer de 0 a 100 un agente. Pero ahí no hacemos un agente de prueba. Vamos a hacer un agente que en nuestro caso yo lo voy a poner en producción dentro de nuestra organización. Y es lo que voy a empezar a enseñaros ahora, pero que después vais a tenerlo de forma totalmente completa en los vídeos que hemos preparado para vosotros. Os cuento el caso que vamos a hacer. Nosotros, dentro de nuestra empresa de Sherpa, donde desarrollamos aplicaciones, donde desarrollamos el Common Data Model y donde aceleramos proyectos de Power Platform, tenemos una comunidad, una microcomunidad, donde nos reunimos de lunes a jueves todos los días. Esta microcomunidad es de 10 a 10 y media, a 10 y 45 más o menos. ¿Y qué es lo que hacemos en esta comunidad? Pues lo que hacemos es que todos los que desarrollamos, implementamos Sherpa en los negocios, pues hacemos las buenas prácticas, comentamos todos los proyectos, resolvemos cuestiones técnicas, problemas, cómo los solucionamos, etcétera. Y tenemos un equipo de team donde todas las sesiones se quedan grabadas, se quedan documentadas, etcétera. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer dos agentes. Un primer agente lo que nos va a permitir es documentar toda la solución de problemas y todas las buenas prácticas en artículos de conocimiento. ¿Qué es lo que va a hacer este agente? Este agente nos va a permitir homogeneizar la forma en la que hacemos los artículos de conocimiento dentro de esta colmena. Y además, ¿qué es lo que va a hacer también? Pues va a acelerar que una persona, miembro de la comunidad, pueda documentar ese proceso de una forma rápida, ágil y sin mucho coste en tiempo ni en esfuerzo mental a la hora de hacerlo. Además, va a tener una estructura que va a ser específicamente diseñada para entrenar después a otro agente que haremos después. ¿Cuál es el otro agente que haremos después? Pues haremos un agente que estará preparado y entrenado con toda nuestra documentación y artículos de conocimiento para que cuando un miembro de la colmena tenga un problema común, le pregunte a la gente y le solucione el problema sin que tenga que escalar en tiempo real. Por tanto, este es el caso de ejemplo que vamos a hacer y el que yo ahora voy a empezar. No lo voy a hacer al 100% porque no quiero repetir todos los pasos, sino que me voy a centrar mucho en el proceso que he seguido. Voy a enseñaros el prompt que os vamos a dar y cómo lo uso. Y luego os dejaré para que luego lo hagáis dentro de los materiales que hemos preparado para vosotros. He de deciros que este agente no está hecho para que vosotros lo repliquéis al pie de la letra. Es un tutorial que no necesita replicar. Lo importante de este tutorial es que tengas de 0 a 100 todo el proceso de cómo se hace un agente. Y por tanto, lo que deberíais de hacer es seleccionar un caso de uso similar al que hago yo aquí, para no meteros en cosas nuevas, sino que vayamos creciendo juntos.
y que vosotros lo pongáis en práctica dentro de vuestra organización. ¿Vale? Por tanto, no necesitas replicar el tutorial, tienes que desarrollar un caso real propio, vas a aplicar la metodología que vas a aprender y vas a hacer un agente funcional único para ti y adaptado a tus necesidades, a la de tu empresa. ¿Vale? Bien, pues vamos a empezar. Bien, muestro en pantalla mi Copilot. Y cuál es el proceso que he seguido y que hemos seguido en este tutorial. Bueno, pues lo primero que he hecho es una investigación. Me he venido al agente investigador y he hecho una investigación. ¿En qué ha consistido mi investigación? Ha consistido en que yo quiero desarrollar una plantilla de artículos de conocimiento. Y en vez de decirle yo cómo tiene que ser esa plantilla, lo que le he dicho es, le he puesto un contexto y le he dicho para qué es. Y le he pedido en mis expectativas que revise toda la información y las mejores prácticas del mercado para hacer artículos de conocimiento tipo y además que estén avalados por las principales certificaciones de calidad. Así no me invento yo el documento, sino que le quiero dar la máxima calidad posible. Y para eso tenemos este tipo de herramientas. Y observa que aquí me indica cómo debe de ser un artículo de conocimiento específico para problemas de este tipo. Me dice cuáles son las mejores prácticas, la estructura recomendada que debería de tener y además me pone una serie de ejemplos muy chulos de cómo debería de funcionar. Luego, ¿qué es lo que hago? Pues evidentemente luego me lo llevo aquí a editar en Page y ya tengo mi documento que luego reutilizaré en multitud de ocasiones. ¿Vale? Bien, ¿qué es lo que he hecho después? Pues después lo que he hecho es que me he ido y he abierto otra investigación. En este caso yo la suerte que he tenido es que en el caso de uso que yo le he dado todo lo tengo grabado. Nosotros, todas nuestras sesiones se graban y además utilizamos la inteligencia artificial de Copilot para Teams. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no solo nos transcribe en las sesiones, sino que además nos hace los resúmenes ejecutivos y nos dice pues, todas las cosas que hemos hecho en cada sesión. Y entonces, yo no he tenido que investigar sobre un problema que hayamos tratado en los últimos tiempos. Lo que le he dicho, observad, desarrolla un ejemplo completo de un artículo de conocimiento y le he dado la plantilla sobre la que tiene que basarse y que he investigado anteriormente. Además, en el contexto se lo digo, ¿vale? Y le digo que se vaya a todas nuestras reuniones de Sherpa Accelerator Hive y que es nuestra microcomunidad, que investigue en los 3 últimos meses los problemas que hemos resuelto en esa microcomunidad. Que me seleccione un artículo y que me desarrolle un artículo de conocimiento completo basado en la documentación que he investigado anteriormente. Y oye, pues observar que me devuelve ya un artículo completo, pero a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque yo el título lo quiero ya más grande. Los metadatos de un artículo que luego permiten la búsqueda y la clasificación los quiero al principio, además los quiero en una tabla. Quiero que a los problemas y que el entorno vaya en un H1 y haya un salto de página. Y aquí pues observar que una vez que le pido todo lo que quiero, ya me lo devuelve. Pero me lo devuelve y sigue sin gustarme. Entonces yo le voy diciendo al agente investigador que me vaya mejorando el documento hasta que a mí ya me gusta. Y observar cuál es el resultado, que es este con el que yo me he quedado. Tengo un título en grande, los metadatos en una tabla vertical, el problema, la definición del entorno, la causa, la solución paso a paso, la información adicional y la conclusión. Y además me ha documentado perfectamente ya un problema real que hemos solucionado
en los últimos meses. ¿Vale? Bien, pues este informe, este artículo de conocimiento va a ser el corazón que va a guiar mis instrucciones, porque este es mi objetivo y yo lo que quiero es que una persona me describa 4 cosas y me elabore estos artículos y me permita documentar esta información. Por tanto, lo que he trabajado mucho es en conseguir ese ejemplo, en conseguir lo que yo quiero. Porque una vez que yo ya sé lo que quiero, yo ya estoy preparado para entrenar mi agente para obtener este resultado con el menor esfuerzo y con el menor trabajo de aquellas personas que van a tener que documentar cada problema que solucionemos dentro de la colmena. Por tanto, gran parte del trabajo inicial lo he hecho fuera de la agente. ¿Vale? Bien, a partir de ahí, yo podría haber creado el agente desde aquí sin salir. De hecho, si yo me voy al apartado de agentes, aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues todos los agentes a los cuales yo tengo acceso como organización y como persona. Y aquí tengo un botón de crear agente. Cuando yo creo un agente sin salir de aquí, yo puedo crear el agente de 2 formas. O de forma descrita, es decir, yo tengo aquí un agente que me ayuda a generar el agente. Me genera las instrucciones, me genera el título, la descripción, me lo elabora todo. O configurando paso por paso y yo decidiendo qué es lo que quiero hacer. Qué nombre, qué descripción, las instrucciones, el conocimiento que le quiero poner, ¿vale? Etcétera. Pero además yo me puedo traer de aquí una plantilla de Microsoft y me carga el agente. Pero yo así nunca lo hago y no quiero potenciar que se haga desde aquí, ¿vale? Porque a mí me gustaría que nosotros tengamos estrategias corporativas y no estrategias personales. Por tanto, mi misión va a ser potenciar que vosotros os sintáis cómodos en Copilot Studio, que sepáis cubrir todo el ciclo de vida de un agente declarativo con las capacidades que tiene, que no son las mismas que un agente personalizado, pero que podemos llegar a hacer innumerables cosas dentro de nuestra empresa con agentes declarativos. Por tanto, yo no voy a continuar por este camino, simplemente os lo quería decir, ¿vale? Bien, ¿por dónde voy a continuar yo? Yo me voy a abrir aquí una pestaña y tengo que poner Copilot Studio. Yo ya lo tengo el buscador, ¿vale? Pero si yo no tengo, porque nunca he entrado en Copilot Studio, he de deciros que todavía no tenemos un acceso rápido desde las aplicaciones dentro de Microsoft 365. No sé por qué. Por tanto, tengo que buscar la página de Copilot Studio. ¿Vale? Y entro dentro de la página principal de Copilot Studio. Esto no os preocupéis porque paso a paso os lo digo. Así que no os tenéis que preocupar. Luego inicio sesión dentro del Copilot Studio y ya hago login y ya accedo a lo que es nuestro sistema de Copilot Studio, que como podéis ver tiene una interfaz muy parecida a Power Apps, a Power Automate, etc. Donde arriba tengo mi disparador de aplicaciones. Aquí tengo el nombre de la aplicación en la que estoy trabajando, en este caso Copilot Studio. En la parte derecha tengo los entornos, que aquellos que hayáis hecho algo de Power Automate sabéis lo que es. Para aquellos que no sepáis lo que es el entorno, no os preocupéis, lo hacéis en el entorno default. Ahora no es momento de complicarnos con los entornos, pero aquellos que ya tengáis experiencia, oye, pues es la misma interfaz. Luego desde aquí tengo lo que es la configuración general y la administración, etcétera, ¿vale? Y aquí a la izquierda tengo pues los agentes, los flujos y las herramientas. Nosotros los flujos no los vamos a aprender aquí porque los flujos solo sirven para agentes personalizados. No se puede utilizar un flujo dentro de un agente declarativo, por tanto no es motivo de estudio aquí. Y las herramientas nosotros normalmente no las generamos desde aquí, las generamos desde nuestro agente. Por tanto nosotros nos vamos a venir aquí a agentes
Y aquí, ¿qué es lo que nos aparece? Pues todos los agentes que tenemos dentro de este entorno. Los que he hecho yo o los que ha hecho cualquiera de mis compañeros. Si yo tengo acceso a Copilot Studio, porque mi organización me lo ha permitido, y tengo acceso al entorno, ya puedo ver todos los agentes que hay dentro de este entorno. Si yo creo un agente desde aquí, estoy creando un agente personalizado. Y ese no es lo que vamos a hacer nosotros durante todo este tiempo. ¿Vale? Me tengo que bajar hacia abajo porque en este caso nosotros tenemos muchos agentes y tengo que buscar el icono de Copilot for Microsoft 365 que tenéis aquí abajo. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Agentes que son para Copilot de Microsoft 365. No hacemos agentes personalizados. Por tanto, siempre tengo que entrar aquí en Copilot for Microsoft 365 y ahora ya sí, aquí tengo todos los agentes que son declarativos. Todo lo que yo tenga aquí ya es declarativo. ¿Vale? Y aquí tengo pues todos mis agentes que haya hecho aquí en este entorno. ¿Vale? En este entorno. ¿Vale? Bien, voy a duplicar esta pantalla porque os voy a enseñar el agente que yo ya tengo hecho, que lo tengo en otro entorno, en el entorno de producción que es de Sherpa, pero lo voy a ir haciendo yo poco a poco sin entrar en todo el detalle de todo, sino que me voy a centrar mucho en las instrucciones. Bien, observad que yo entro aquí en Copilot for Microsoft 365 y aquí tengo mi agente de documentador de Sherpa Accelerator Hive. ¿Vale? Y aquí tengo mi agente. Bueno, pues vamos a empezar nosotros. Por tanto, muy importante, estoy dentro de Copilot Studio. Y dentro de Copilot Studio estoy dentro de Copilot for Microsoft 365. Esto es lo que hace que mi agente sea declarativo y solo funciona dentro del ecosistema de Copilot Chat. ¿Vale? Bien, le doy a agregar nuevo agente. Y aquí yo también puedo hacerlo de dos formas distintas. Puedo hacerlo directamente configurando directamente con un asistente de Copilot que me va a ayudar a hacer todo el agente o configurando yo paso por paso todas las cosas. Yo lo voy a hacer todo directamente paso por paso, ir directamente a la configuración. ¿Vale? Bien. Y lo primero es establecer el idioma principal. Normalmente te coge el idioma en el que tengáis configurado vosotros vuestro usuario. Pero esto es importante porque aunque nuestra gente pueda hablar en otro idioma, el agente está entrenado principalmente con el idioma que nosotros tengamos aquí, ¿vale? Y responderá de forma predeterminada en el idioma que nosotros le configuremos. Y lo podemos cambiar, ¿vale? Bien, el siguiente paso importante es poner un nombre y una descripción y un logotipo. Bien, normalmente, ¿cómo es como trabajamos nosotros? Bien, ¿creo desde aquí todo? No. Me voy a ir a Copilot, ¿vale? Me voy a venir a nuestro Copilot y voy a hacer lo siguiente. Os lo digo tal cual. Perdón, que este no es el Copilot Studio, me voy a ir a Copilot. O bueno, me voy a venir aquí, así no abro ninguno nuevo. Me voy a venir a un chat nuevo. Y aquí en el chat nuevo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a empezar con un prompt que vosotros ya deberíais de conocer, que es de prompting progresivo. Me vengo a mis indicaciones y le voy a dar un prompt de contexto progresivo. Os recuerdo que esto lo estudiamos en prompting avanzado dentro del curso de Copilot Chat Web, que es el curso primero.
Si hay alguien que está aquí haciendo esta formación y no sabe de lo que estoy hablando, les recomiendo encarecidamente que dé un pequeño paso hacia atrás y se revise la formación del primer curso. Bien, yo voy a hacer un PRON de contexto progresivo. Y ¿esto qué es lo que va a hacer? Pues que le voy a decir, oye, te voy a ir dando contexto de todo lo que voy a hacer en este chat, y cuando yo te pida explícitamente que hagas algo, lo haces. Si no, lo único que tienes que hacer es ir entendiendo todo lo que te voy dando para que me puedas ayudar de una forma eficaz en todo lo que quiero. ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a poner en contexto sobre la gente que yo quiero hacer. Le voy a decir, oye, voy a elaborar un agente de Copilot y quiero esto, esto y esto. Le voy a dar los documentos de ejemplo y le voy a ir contextualizando. Y ahora vosotros me diréis, oye, ¿y si utiliza este Copilot para que ahora me dé el nombre, me dé la descripción e incluso que me haga el logotipo? ¿Por qué no lo he hecho en la interfaz inicial que me permitía hacerlo con Copilot? Pues tiene una respuesta bastante sencilla, porque yo este chat lo voy a hacer para el 100% de la gente y no solo para esas tres cosas. Y si bien el nombre y la descripción lo podía haber hecho en el otro sitio, me podía haber ayudado Copilot, yo no quiero perder el contexto de todo lo que voy a hacer en la conversación. Porque primero, me va a dar el nombre, me va a dar la descripción, me va a dar el logotipo, pero lo más importante es que me va a ayudar a generar las instrucciones, que para mí es lo más importante de todo. ¿Vale? Por tanto, comienzo y le digo lo que voy a hacer. Mi objetivo es crear un agente declarativo de M365 Copilot, ¿vale? Y de Copilot. Te voy a ir dando contexto para que me ayudes de forma eficaz. Recuerda, no hagas nada hasta que te indique. ¿Qué es lo primero que he hecho? Darle el objetivo. Ya él sabe lo que voy a hacer. Crear un agente declarativo. ¿Vale? Bien. Lo que quiero que me vayas ayudando es a configurar los distintos elementos del mismo. Espera a que te vaya indicando explícitamente. ¿Vale? Perfecto. Pues sigo. ¿Vale? Y ahora le voy a explicar qué es lo que quiero hacer. Le voy a ir pasando todos los documentos que he generado en la investigación y voy a ir haciendo todo ese trabajo. ¿Vale? Bien. El agente tiene como objetivo ayudar a crear artículos de conocimiento para los problemas que solucionamos en nuestra colmena de Sherpa Accelerator High. ¿Vale? Ahora le voy a decir, oye, hazme un resumen de esta colmena para que él vaya poniéndose el foco en lo que es como yo estoy en modo trabajo y no en modo web, él tiene muchísima información de lo que es esta colmena y de por qué. Si no la tuviese, vosotros tendréis que darle documentación para hacerlo bien. ¿Vale?
haz un resumen de nuestra colmena y ponte en contexto sobre esta microcomunidad. ¿Vale? Perfecto. Entonces ahora lo que quiero es que entienda para quién va a ser los artículos de conocimiento. ¿Vale? Ahora lo mira y lo sacará. ¿Vale? Bien. ¿Cuál va a ser mi siguiente paso? Mi siguiente paso le voy a decir que los artículos de conocimiento deben de tener una estructura adaptada al mercado y le voy a pasar el documento que he generado en PowerPage, ¿vale? Y luego le voy a decir que tengo uno de ejemplo y se lo voy a pasar, que tengo un artículo ya de conocimiento completo, que es el ejemplo sobre el que yo quiero basar los documentos que se generen a partir de ahí, ¿vale? Bien, esto está tardando un poco de más, a veces en los directos pasa, vamos a ver si no tarda mucho, que normalmente funciona bien. ¿Vale? Que es los objetivos, venga, pues también conocida como la colmena, una microcomunidad estratégica creada para impulsar la excelencia en la implementación de Sherpa Finance Insight. Su duración es de, ¿vale? Y los objetivos que tiene, la estructura, los roles, el liderazgo que en este caso tengo yo. Perfecto. Venga, seguimos. Bien. Ahora le voy a decir que, vale, los artículos de conocimiento que quiero elaborar a través de este agente deben cumplir los estándares del mercado y las mejores prácticas. Te paso este documento que resume este aspecto que es muy relevante. ¿Vale? Bien, y ahora pues le paso el documento, ¿vale? A ver si me acuerdo que lo generé hace unos días y a ver si me acuerdo. Voy a poner artículos de conocimiento. A ver las prácticas y si no me acuerdo no pasa nada. Porque eso lo vais a ver perfectamente grabado y hecho, ¿vale? Pero como podéis observar, yo estoy utilizando la técnica de prompting progresivo para poner mucho contexto antes de empezar a hacer nada. Por eso no lo hago en el otro sitio. Porque en el otro sitio te va a decir y ya te ya pierdes. Aquí no. Aquí todo lo que vaya construyendo lo voy a ir contextualizando y todo lo que me vaya sacando va a estar mucho mejor hecho, ¿vale? Vale, voy a ponerle este que es el ejemplo completo, ¿vale? Y para que lo tenga. Aunque realmente son dos documentos lo que le tendría que pasar, pero ahora mismo es que no me acuerdo y tampoco me quiero centrar aquí, ¿vale? Bien, por tanto, ya le he dicho, ¿cuál es mi objetivo? Le he dicho cuál es el verdadero objetivo de la gente. Le he dicho que tiene que cumplir unos estándares y le he pasado un ejemplo y además le he pasado, que lo veréis en los vídeos grabados, los mejores estándares del mercado según la investigación que me ha hecho mi agente investigador. Y ahora ya empiezo a pedirles cosas, ¿vale? Vale, pues ahora lo que quiero, dame 3 propuestas de nombre para este agente. No le digo que me dé una, le digo que me dé 3. Y ahora pues, voy a decidir cuál es el que más me gusta. ¿Vale? Vamos a ver qué nos propone.
Aunque ya ha detectado que he hecho otro agente que ya lo tengo hecho y va a estar un poco influenciado, pero bueno, no pasa nada. Venga, vamos a ver lo que nos da. Va muy lento, creo que es porque estoy compartiendo el Teams. Vale, el que más me gusta es de Sherpa.Dog Hive. Es el que más representa lo que nosotros hacemos. Pues perfecto, ya lo voy a copiar y ya voy a empezar a ir creando mi agente. Segundo paso, voy a crear la descripción. Dame una, bueno, le voy a decir cuál me ha gustado. Me quedo con la primera opción. Ahora lo que quiero es que me des una descripción de menos de 255 caracteres que defina bien el propósito de mi agente. ¿Vale? Perfecto. Y ahora, pues, la descripción me la va a dar. ¿Vale? Observad que esto lo podía haber hecho en de forma descriptiva en la otra interfaz, pero estoy perdiendo toda la riqueza que me está dando este chat para ahora seguir trabajando y cumpliendo objetivos. Me voy a quedar con la primera que me dé. Yo normalmente la reviso y le digo si me gusta o no me gusta, ¿vale? Venga, se lo doy y me quedo con la primera, ¿vale? Bien, perfecto. Siguiente paso, crear el logotipo. Eso no lo voy a hacer ahora, pero en el curso, en los vídeos os lo enseño. Y os digo cómo lo hago. Y lo hago con el propio Copilot, ¿vale? Entonces, primero me genera una imagen, luego me la descargo y luego la trato un poco. Le digo que quite el fondo, que me lo dé en un formato PNG y que pese menos de 30. Cuando yo le hago la petición, no es capaz de darme las instrucciones exactas, pero cuando yo me descargo una imagen y le digo que me trabaje esa imagen con código Python, sí es capaz de devolverme exactamente una imagen a la que yo necesito. Y la elaboro también con Copilot. Yo ahora no lo voy a hacer, pero luego lo miráis. Luego le digo las instrucciones y le voy a poner, luego las desarrollo. ¿Por qué? Porque hasta que no le pongo un nombre, una descripción y unas instrucciones, no me aparece crear. Entonces, yo lo primero que hago es nombre, logotipo y descripción. Y las instrucciones no las hago, les digo que las voy a hacer después. ¿Por qué? Porque primero voy a crear mi agente y después voy a trabajar las instrucciones de una forma muy detenida. ¿Por qué detenida? Porque yo ya voy a ir poniendo las instrucciones, voy a ir comprobando el funcionamiento y necesito que esté creado. Por tanto, lo primero que hago ya es crear mi agente y ahora va a tardar unos segundos en crearme el agente. Mientras esto se crea, yo voy a empezar ya con las instrucciones. Bien, y las instrucciones os damos dentro de los apuntes un prompt que es el que yo tengo aquí. Observa, yo ahora me vengo a la conversación donde estoy haciendo todo el agente. Y ahora me vengo a mi galería y dentro de mi galería tengo una indicación que se llama crear instrucciones de agente. Le doy a este prompt y ahora os lo enseño. Este prompt, ¿qué es lo que hace? Prepara a Copilot para que te ayude exactamente a obtener instrucciones eficaces basadas en la documentación de Microsoft. Ahora vais a ver qué bien funciona. Para empezar, Microsoft nos dice que las instrucciones deberían de tener al menos estas secciones. Debería de tener un objetivo. Tendría que tener unas reglas de respuesta.
una sección donde yo detallo las capacidades. No os preocupéis porque esto teóricamente os lo enseñamos en el módulo de una forma exhaustiva. ¿Cuál es el flujo de trabajo? Que debería poner paso 1, nombre del paso, qué objetivo tiene el paso, qué acción va a ser ese paso y qué transición hacia el siguiente paso voy a tener. Paso número 2, qué objetivo tiene, qué acción va a hacer y qué transición tiene hacia la otra. Y voy haciendo tantos pasos como necesidades tenga nuestro flujo de trabajo de la gente. Luego defino el formato de salida. Le doy instrucciones detalladas de cómo quiero que sea la salida. Y luego le pongo un ejemplo. ¿Vale? El ejemplo que va a estar basado en el ejemplo que yo ya he trabajado previamente. Luego puedo hacer o no un glosario, esto ya no es tan importante. Los primeros son muy importantes, el ejemplo es muy importante. Entonces, los primeros, un objetivo, las reglas, las capacidades, los flujos, los formatos de salida, los ejemplos son muy importantes. ¿Vale? Luego el glosario puede serlo o no y las instrucciones de cierre que está recomendado que siempre las tengamos. Y ahora yo le digo, quiero que me ayude a redactar instrucciones efectivas para un agente declarativo de Copilot. Todas tus respuestas deben seguir esta estructura y además tienen que estar en formato Markdown. ¿Qué es el formato Markdown? Es como un formato estándar de bajo código para el lenguaje de texto. Y se nos indica que cuando nosotros damos instrucciones en formato Markdown, con reglas claras, con títulos, con subtítulos, con viñetas, con numeración, etcétera, nuestro agente va a entender mejor las instrucciones que nosotros le estamos dando. Por tanto, ya las instrucciones me las tiene que devolver en formato Markdown, que es realmente yo lo que le voy a meter a mi agente. ¿Vale? Bien, luego le digo, tu tarea es ayudarme a construir o mejorar cada sección, preguntándome de forma progresiva. Si en una sección no está definitiva, muéstrala como marcador genérico. Nunca uses los símbolos ni de mayor ni de menor porque se rompe, el agente se rompe. Y siempre devuelve el resultado en formato Markdown, en código. Para que yo copie el código, lo pegue. Nunca voy a gestionar las instrucciones dentro del editor de Copilot Studio. Siempre lo hago aquí, copio y pego. Y si tengo que cambiar cualquier mínima cosa, copio el código desde Copilot Studio, me vengo aquí, se lo pego y cambio lo que tenga que cambiar. ¿Vale? ¿Vale? Perfecto. El objetivo ya me lo ha dado. Observad, ¿vale? Perfecto. Y ahora las reglas de respuesta. Ayúdame con las reglas de respuesta. Se lo digo y ahora me las va a ir desglosando. Y ahora lo único que tengo que decidir es si me gusta o no me gusta. Si le quiero meter cosas o no se las quiero meter. Y poco a poco lo voy construyendo. Ayúdame a definir el flujo de trabajo y le voy diciendo si sí o si no. En el vídeo vais viendo cómo lo creo, las instrucciones que se van a utilizar en nuestro agente de verdad. Aquí no me voy a entretener, pero observad cómo voy haciendo todas las instrucciones. Y luego le digo que me lo empieza a devolver en formato Markdown, que todavía no me lo ha devuelto y se lo voy a decir. Devuélvemelo no en formato, sino en código Markdown. ¿Vale? Y observad que, vamos, te ayuda enormemente. En la estructura exacta. Paso 1, identificación del problema. ¿Cuál es el objetivo de este paso? ¿Cuál es la acción que va a hacer el agente? ¿Cuál es la transición hacia el siguiente? Y me lo va haciendo. ¿Vale? Esto ahora con detenimiento lo veis y lo estudiáis. Ahora es que va súper lento. Yo creo que es por lo que os digo, porque consume muchos recursos Teams y me está dando casi que tardo yo menos en escribir que como lo está haciendo. ¿Vale? Dame todo en código Markdown.
Y ya me lo va dando. No me lo está dando ahora, no sé por qué, pero ahora se lo voy a pedir explícitamente, que me lo dé en el formato Markdown. Devuelve la salida en formato código. ¿Vale? Ahora me va a aparecer una caja de texto con el código, ¿vale? Y me lo va haciendo, ¿vale? Ahora os enseño aquí la conversación entera, ¿vale? Para que veáis cómo he hecho todo. Aquí es como me ha hecho el logotipo. Y luego aquí como ya le paso el código que habéis visto y como ahora va devolviendo todo ya en el formato de código. ¿Lo veis? Aquí es donde lo tenemos. ¿Ves? Aquí me elabora el objetivo, aquí me elabora las reglas de respuesta, luego ya más abajo me va haciendo las capacidades, ¿vale? Y yo voy definiendo y le voy diciendo, sí, no, quiero que sea así, que haga esto, que haga lo otro, y él me va devolviendo el código, el código, el código. Realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me voy a ir al final, ¿vale? Realmente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues copiar aquí el código, una vez que esté terminado, ¿vale? Me vengo a mi agente y le meto las instrucciones. Y cuando tengo ya todas las instrucciones, pues ya empiezo a comprobar aquí el funcionamiento de la agente. Observad cómo yo tengo aquí ya todas las instrucciones bien trabajadas, cómo tengo aquí los inicializadores de la agente y cómo desde aquí, sin salirme de aquí, lo voy probando. Quiero documentar un caso reciente y ahora empieza la gente a funcionar. Me va a ir preguntando, oye, dime qué caso, qué problema es el que quieres resolver. Luego me preguntará, dime el caso de uso y él me irá sugiriendo la etiqueta, me irá sugiriendo absolutamente todo. Cuando yo le digo que todo es correcto, él me va a redactar todo el artículo de conocimiento para que yo o lo pase a un Word o directamente genere ese artículo, ¿vale? Y la verdad es que funciona súper bien. Esta gente ha quedado muy, muy bien. Le voy a hacer algunos ajustes a lo largo de la semana que viene para que aún tenga un mejor comportamiento, pero lo voy a poner en producción ya mismo, ¿vale? Bien, ¿y por qué no le he metido conocimiento aquí? ¿Por qué no le he metido ninguna biblioteca de SharePoint? Porque el ejemplo, ya lo veréis, se lo he metido en el formato Markdown y no le he dado un documento aquí donde yo le diga, oye, para el ejemplo tienes una biblioteca de SharePoint de conocimiento donde tienes todos los casos de ejemplo y quiero que te bases en esos ejemplos. ¿Por qué no lo he hecho así? Pues no lo he hecho así porque quiero poner en valor que hay determinados agentes que no necesitan un conocimiento adicional. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, aquí no necesito que se conecte a ninguna biblioteca de nada. Esto lo que me está ayudando es a generar artículos de una forma rápida, homogénea. Y si le meto conocimiento, ¿hubiese estado de más? Pues no, hubiese estado mucho mejor ponerle un documento o varios documentos de ejemplo que ponérselo en el formato Markdown. ¿Y por qué lo he hecho así? Pues mirad, porque si yo creo un agente declarativo que se basa solo en instrucciones y que no tiene fuentes de conocimiento adicionales, es gratuito para todos los miembros de nuestra organización. Ni consumo mensajes, ni consumo créditos, ni ningún miembro de mi empresa necesita licencia adicional. Si yo le meto aquí conocimiento, cualquier biblioteca de SharePoint, de lo que sea, aunque sea solo para un documento de ejemplo, eso ya es premium y o nuestros usuarios tienen licencia Pro o tienen que tener habilitado un pago por uso. Observar la decisión tan tonta.
meto conocimiento que realmente no los necesito o no. Evidentemente, el siguiente agente que hagamos a partir de la semana que viene, donde yo entrene todos los artículos de conocimiento, ya ese no me queda más remedio que meterle conocimiento. Pero sí que quiero poner en valor este hecho relevante. Cualquier agente que vosotros hagáis que esté solo basado en instrucciones y que no tenga conocimiento adicional, es gratuito y funciona con Copilot Chat Web sin consumir licencias adicionales. Y esto es muy importante. Y bien, y aquí es donde nos quedamos esta semana, en comprobar que vuestro agente funcione perfectamente. Una vez que funcione perfectamente, la semana que viene trabajaremos sobre el conocimiento y trabajaremos del ciclo de vida de este agente. Cómo se publica, cómo se distribuye y cómo vamos a utilizar este agente desde Copilot Chat o desde Microsoft Word. Y cómo le doy permiso a miembros de mi organización para que utilicen este agente. Eso lo haremos la semana que viene. ¿Vale? Bien, ahora para ir terminando mi sesión, que hoy me he ido unos minutos, indicaros que ya toda la información y documentación la tenéis ya disponible en el módulo 3. ¿Vale? Y ahora para terminar, indicaros que hoy estamos usando la inteligencia artificial. Mañana, después de ver este módulo, ya creas la inteligencia artificial. Y en un futuro no muy lejano transformaremos nuestra organización. ¿Vale? Bien, comenzamos nuestro viaje. Y aquí una noticia muy importante. Muy importante. Ya sabéis que desde que rediseñamos nuestra nueva plataforma, de la cual tengo muy buenos comentarios de muchos de vosotros, hemos preparado nuestra nueva plataforma para el futuro y que estamos construyendo. Y nos hemos quedado sin comunidad porque nosotros hemos decidido desligar nuestra plataforma de Microsoft. Primero, para que todo lo que hagamos no tengáis que tener un usuario que no sea el de vuestra empresa o personal y que no tengáis que tener usuarios propios del club que tantos quebraderos de cabeza nos han dado. Por tanto, lo primero que hemos hecho es quitar nuestras comunidades de Yammer, ¿vale? Y empezamos a lanzar nuestras comunidades que van a estar en Telegram. Y aquí os lanzo la primera comunidad de las varias que vamos a tener. No vamos a tener muchas, vamos a tener varias. Y os muestro en pantalla dos cosas. Primero, un canal de difusión. Este canal de difusión es solo sobre noticias relacionadas sobre Microsoft 365, Copilot, a nivel de Maker, usuario Maker. Ni hablaremos de Power Automate ni de desarrollo de agentes personalizados. Solo agentes declarativos. ¿Vale? Y luego tenéis una comunidad que se llama Comunidad de Business Copilot Adopter. La primera es de difusión, nosotros ponemos noticias para que estéis informados, también os informaremos de todos los eventos y cosas relacionadas en nuestro club que estén destinados a vosotros como Business Copilot Adopter que vais a hacer. Y la comunidad, que es donde vamos a colaborar y a compartir experiencias. Muy importante, esta comunidad no es una comunidad donde os vamos a solucionar problemas técnicos. Podéis poner lo que queráis. Es para que hablemos sobre nuestras experiencias, buenas, malas, para que digamos cómo lo usamos, cómo lo utilizamos. ¿Vale? Porque las soluciones técnicas, nuestra visión es otra diferente y os lo notificaré antes de que termine el verano. Ahora comenzamos con esto. Entonces, os pido desde ya que accedáis al canal de difusión y todos aquellos que tengáis interés en ver cómo usamos los agentes declarativos para transformar nuestros negocios, pues estáis en esa comunidad que ya sí es bidireccional. Ahí escribís todo, vuestras opiniones y vuestras cosas. Sobre el canal de difusión está vinculado a la comunidad de Business Adopter. Cuando nosotros pongamos una noticia del canal de difusión, vais a poder comentar esas noticias directamente vinculado a la comunidad Business Copilot Adopter. El canal de difusión
es abierto, cualquier persona puede suscribirse y ya está, pero la comunidad Business Copilot Adopter es solo para miembros de nuestro club, desde el free hasta el club, hasta el miembro Enterprise o empresa. Todos los miembros son bienvenidos en nuestra comunidad. Así que lo dejo en pantalla para que os vayáis suscribiendo y estoy a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o cosa que queráis comentar o compartir.